¿Qué pastillas o almohadillas para freno de disco son mejores para la bicicleta, orgánicas o sintéticas? Existe una cantidad de tipos y modelos diferentes disponibles de pastillas para los frenos de la bicicleta. Lo que vamos a hacer es establecer una clasificación entre el grupo de pastillas según su composición. Para poder conocer la composición de las pastillas que usamos o que debemos usar en nuestra bicicleta, pues según el tipo de manejo o recorrido. Las composiciones de las pastillas pueden tener un desempeño mejor o regular en determinados terrenos. Entonces pasemos a conocer los tipos de pastillas que hay en el mercado. Todas las pastillas se fabrican mezclando varios agregados en polvo con un agente adhesivo para formar un bloque sólido en la almohadilla de respaldo, que es la parte metálica que contiene el adhesivo. Hay tres tipos principales de compuestos de pastillas de freno de disco que vamos a mencionarlo a continuación: las pastillas orgánicas, las pastillas sintéticas y las pastillas semimetálicas. En algunos casos solo vas a encontrar dos clasificaciones: orgánicas y sintéticas. Te doy una cordial bienvenida a este canal. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hablemos entonces brevemente de cada uno de estos tipos de pastillas. Número 1, pastillas de freno orgánica o de resina. Son las pastillas de freno más habituales en la mayoría de las bicicletas. Están hechas de aditivos no metálicos como el caucho, vidrio, carbono, Kevlar y proporcionan una almohadilla versátil que funciona para la mayoría de las personas, pero no son muy duraderas con un uso intenso. Mencionemos sus ventajas. Son muy buenas para responder desde el inicio, es decir, son buenas para el frenado en frío. También están hechas de materiales blandos que favorecen el tacto con el frenado. Asimismo, presenta muy poco ruido en el frenado, presenta muy poco desgaste en el disco y no transfiere un excesivo calor a la pinza de freno. En cuanto a las desventajas, se consume bastante rápido. Por otro lado, el frenado es impreciso cuando se eleva la temperatura en las pastillas y en el disco. Asimismo, al utilizarlas de manera continua puede calentarse y perder efectividad. Y por último, son susceptibles a cristalizarse. Punto número 2, pastillas de freno sintéticas. Estas son las que se les llama pastillas de freno metálicas. Estas utilizan una proporción muy alta de relleno metálico como el cobre, el acero, el hierro. Como verás, presentan una composición distinta a las pastillas anteriores. Por ello, van a funcionar mejor en condiciones de uso extremo, por ejemplo, en frenados largos, en descenso, pero quizá no son la mejor opción para conducción en general o en zonas urbanas. Hablemos de las ventajas de las pastillas sintéticas. Presentan un frenado fuerte y eficaz en altas temperaturas de las pastillas. Asimismo, el desgaste de las pastillas es bastante lento, incluso en malas condiciones, gracias a los materiales metálicos que contienen las pastillas. Por otro lado, soportan temperaturas bastante altas sin perjudicar el frenado y por último, se comportan bien en el barro, en el agua y en la humedad. En cuanto a las desventajas, estas pueden presentar ruidos en el frenado. En algunos casos necesitan alcanzar temperaturas para obtener un buen frenado, por tanto son malas para frenar en frío. Asimismo, el contenido metálico puede transferir más calor a la pinza, lo que podría sobrecalentar el líquido hidráulico en caso tus frenos sean hidráulicos. Y por último, pues pueden tardar un poco en comenzar a frenar bien. En el punto número 3, hablemos de las pastillas de freno semimetálicas. Es la mezcla de los elementos de pastillas orgánicas y metálicas. Estas pastillas intentan dar un equilibrio a las cualidades de cada una de las pastillas anteriores. Estas pastillas mejoran el rendimiento en comparación con las pastillas orgánicas, pero también recogen lo bueno y lo malo de ambas pastillas. Hablemos de las ventajas de las pastillas semimetálicas. Mejoran su rendimiento en altas temperaturas en comparación a las orgánicas. Asimismo, presentan menos ruido que las pastillas sintéticas o metálicas y por último, mejora el frenado en frío. En cuanto a sus desventajas, la composición y el rendimiento no es estándar para todas las marcas de pastillas. Asimismo, no tienen el mismo rendimiento máximo a altas temperaturas que las pastillas metálicas.
Y por último, van a presentar más ruido que las pastillas orgánicas. Muy bien, entonces hemos revisado rápidamente los tres modelos de pastillas: las pastillas orgánicas, las pastillas metálicas y las pastillas semimetálicas. Ya conoces entonces esta clasificación general de la composición de las pastillas. En algunos casos vas a encontrar solo dos clasificaciones, orgánicas y metálicas, pero en este caso hemos hecho una clasificación de tres grupos. Ahora que sabes diferenciar la composición de las pastillas, sus ventajas y desventajas, ya sabes cuál usar. Pero si tu recorrido con regularidad son en descensos largos y sostenidos con una gran carga de freno o conduces en algún lugar arenoso, húmedo, las pastillas adecuadas para ese tipo de uso son las sintéticas o las metálicas. Pero debes tener en cuenta que pueden presentar ruidos y para obtener un buen freno debe calentarse las pastillas y el disco. Pero lo bueno es que las pastillas tienen un tiempo de duración mayor a las orgánicas. Si deseas, podrías usar adelante pastillas orgánicas y atrás unas pastillas metálicas, o viceversa. Incluso podrías usar semimetálicas atrás y adelante unas pastillas metálicas. Todo eso según el gusto y la necesidad. En el mercado, además de la composición de las pastillas, existe una gran cantidad de modelos y tamaños de pastillas. Algunas que son fáciles de encontrar una vez que necesitamos reemplazar las pastillas y otras simplemente no las encontramos en nuestra zona. Los modelos de pastillas suelen estar sujetos a los caprichos de las marcas, que en algunos casos buscan ser únicos en el mercado u otras razones, pero que finalmente terminan complicando al usuario. En cuanto a las marcas de pastillas para freno de disco de las bicicletas, pues cada país puede tener marcas específicas que tienen una alta demanda únicamente en ese territorio, pero también existen marcas globales que son conocidas en casi todos los lugares, y un ejemplo de eso es la marca Shimano. En el caso de Perú, las marcas más usadas pueden ser Shimano, Alonga y las otras pastillas de marcas nuevas y desconocidas, o lo que lo denominamos como pastillas genéricas, en su diversidad de modelos. De lo mencionado anteriormente, las pastillas Shimano son las de mayor demanda y un punto a favor es la variedad de pastillas que presenta la marca, como por ejemplo tenemos D01S, que son pastillas de resina, D02S, pastillas de metal, D03S-RX, que son pastillas de resina. También tenemos los modelos H03C-MF, pastillas de metal, H03A-RF, pastillas de resina, H03C-MF, pastillas de metal, y también tenemos entonces las pastillas G04S de metal, G05S-RX, pastillas de resina, G05A-RX, pastillas de resina, G04S-MX, pastillas de metal, y también tenemos las G04TI-MX. Asimismo, las J05A-RF, pastillas de resina, J04C-MF, pastillas de metal. Por otro lado tenemos la K05TI-RX, pastillas de resina, las K04TI-MX, pastillas de metal, las K04S-MX, las N04C-MF, pastillas de metal, las N03A-RF, pastillas de resina, y finalmente otro modelo como la H03C-MF, pastillas de metal, las H03A-RF, pastillas de resina, y así entonces una variedad de modelos de composiciones de pastillas en la marca Shimano que podrías usar dependiendo el tipo de modelo de caliper que estés usando o el tipo de recorrido que vayas a realizar continuamente. Finalmente, al elegir el tipo de composición de pastillas, hay que tener en cuenta de manera especial el modelo de pastilla que usa nuestro caliper, sobre todo si tu bicicleta es de gama baja. Estas suelen traer pastillas que no son compatibles con los caliper, por ejemplo Shimano, Alonga o Wincy. Lo más seguro es que use alguno de estos modelos de pastillas. Algunos suelen ser fáciles de encontrar y otras no. En ese caso, lo más factible es adquirir unos caliper con pastillas comerciales, y cuando sea necesario vas a poder entonces adquirir las pastillas
para tus caliper con toda seguridad. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.